Bien, buenas noches. Pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Me gustaría también preguntarles, así como la vez anterior, si pudieron reflexionar eh, este tema de la práctica que habla de la búsqueda de seguridad. No sé si pudieron leer el capítulo o si pudieron reflexionar algo con respecto a este tema. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, buenas noches, César. Pues es la búsqueda de la seguridad de las personas, ¿no? Ahí comentan sobre el miedo, Así es. que muchos sentimos miedo, por eso eh, buscamos Magdita, esa seguridad para sentirnos bien, ¿no? Para quitarnos ese miedo. Comentan sobre el ejemplo de unos pollitos, cómo sienten miedo y buscan las alas o la protección de la mamá. Y pues así, o sea, es la búsqueda de la seguridad de ese miedo que pues, se siente, más que nada. Ujú. Sí. ¿Y si lograron en algún momento reflexionar sobre cuáles son sus miedos? Bueno, pues bueno, en las conferencias anteriores, tú comentabas que nosotros, y sí es cierto, porque yo lo comprobé, uno tiene miedo, por eso también tiene uno, pues, eh, enojos, porque de esa manera se manifiesta el miedo. Ujú. Tenemos pues las inseguridades, eh, por eso, te vuelvo a repetir, se genera el miedo y sí, sí lo comprobé. ¿Por qué se nos altera el carácter? Por miedo y a eso se disfraza. Ujú. De esa manera se disfraza. Ujú. Ajá, sí, como por ejemplo los celos también son miedo, ¿no? También es Sí. una forma de miedo los celos. Ujú. Ujú. Sí, bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Gracias, Reina. Bueno, entonces, si alguien quiere comentar algo en algún momento, adelante, ¿verdad? Vamos a empezar. Pues sí, hicimos la práctica una semana, nos comentaba algunas cosas. Ahora tenemos el capítulo también para... Ah, sí, adelante, Eli. Es que yo aquí apagué el micrófono porque se oían otras voces, pero adelante, préndelo, por favor, gracias. Ahí donde está el microfonito, ahí en... Anda, ahí. Ajá. Ya. Este, Nada más le quería comentar que no me aparece la práctica de la búsqueda de la seguridad, don Es que César. esa la estuvimos haciendo en la madrugada. Ah, ok. La estuvimos A las haciendo una 4 sería. semana. Ajá, la estuvimos haciendo una semana. Ajá. Oh, ya. Ok. Sí, Gracias. sí. Pero les mandé el libro y ahí viene el tema, viene este capítulo en el que les mandé en el libro. Les mandé el libro de educación fundamental, que es el que se estudia con esa práctica. Entonces, pues decíamos que pues tenemos mucho miedo. También hemos comentado que pues todos los defectos
al alimentarse del miedo buscan apoyarse en algo, buscan seguridad en algo, por lo general, pues en las cosas, ¿verdad? A veces nos apoyamos en una persona y por eso cuando esa persona ya no está con nosotros porque se va a vivir a otro lado, porque pues deja este mundo físico, pues nosotros no sabemos qué hacer porque nos sentimos seguros con esa persona. Ponemos toda nuestra, eh, incluso todas las decisiones las tomamos en base a aquella otra persona, etcétera. O sea que realmente cuando es uno se apoya en otra persona de esa manera, en todos los sentidos, pues realmente es que la persona no tiene una vida propia, ¿no? Sino que realmente vive de acuerdo a lo que alguien más le dice o le indica o le ordena. Y eso es muy común verlo. Personas que se quedan, entre comillas, ¿verdad? Solas y luego ya no saben qué hacer, porque ya no está esa persona que les decía o que les ordenaba paso a paso qué iban a hacer con su vida, a dónde podían trabajar y a dónde no, en qué iban a gastar su dinero, etcétera, ¿verdad? A dónde podían ir o a dónde no. Entonces, pues en esas personas obviamente que está, está muy marcado ese miedo, ¿verdad? Y el famoso miedo a la soledad, ajá, que realmente, eh, pues yo creo que no hay ninguna persona que realmente esté sola en este mundo, ¿sí? Porque siempre, por lo menos hay compañeros en el trabajo, por lo menos los vecinos, algún conocido por ahí, ¿sí? Entonces, pues realmente no hay nadie que esté realmente solo. Pero esa soledad que sentimos esa ausencia del ser y nos da miedo convivir con nosotros mismos porque aunque no tenemos conciencia, pero intuimos y sabemos en el fondo que dentro de nosotros se esconde un sinnúmero de demonios y que dentro de nosotros existe unas tinieblas y mucha perversidad, entonces nos da miedo convivir con nosotros mismos, ¿sí? Nos da miedo pasar un rato a solas, ajá, ujú, porque aunque no lo digamos o no lo expresemos, pero inconscientemente sabemos que ahí está esa oscuridad, ajá. Y repito, porque realmente no hay nadie que esté realmente solo, ¿no? Si estuviera solo una persona realmente sola, se vuelve loca, que no conviviera con nadie, que no hablara con nadie. Pues no puede vivir una persona así. Entonces, también nos habla ahí en la práctica de que, por ejemplo, ponemos buscamos seguridad, por ejemplo, en el dinero, ¿no? Y pues es obvio, como ya le hemos comentado cantidad de veces, que cuando tenemos la bolsa llena, pues hasta caminamos diferentes, ¿verdad? Nos sentimos hasta más guapos, más altos y más todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tener dinero en la cuenta o en el bolsillo proporciona seguridad, pero ¿de qué seguridad estamos hablando? Porque si traes la bolsa llena de dinero que acabas de sacar dinero del cajero, lo más seguro es que te roben o que alguien te asalte, pero cuando buscamos seguridad, ¿a qué tipo de seguridad nos referimos? Porque realmente en el mundo en que vivimos no hay nada seguro más que la muerte, ¿sí? En este mundo tan violento en el que nos hemos, que nos hemos convertido como sociedad. Ayer me llegó ahí una noticia de un señor que golpeó a una niña. Pues no sé, ¿verdad? Porque no me metí a ver el chisme, pero se supone que es el papá y que la mamá está ahí junto. La mamá no mete las manos y el señor golpea a una niña como de 5 años a lo mucho en la calle, pero hasta la patea. Ujú. Entonces, eh, pues, ¿qué podemos esperar de una sociedad donde un padre patea a una niña de 5 años? Ajá. Pero según la sociedad o el mundo en que vivimos o el sistema en que vivimos, la humanidad está evolucionando.
Ajá. Entonces regreso al punto, buscamos seguridad en el dinero, pero pues no es que no hay nada seguro. El hecho de que tengamos 1 millón de pesos ahorita en el banco no nos asegura que mañana vamos a amanecer vivos, no nos asegura que no nos van a atropellar o que no nos van a secuestrar, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero sí que tener dinero proporciona seguridad, pero obviamente que es al yo. Nosotros, los seres humanos, compramos seguro de vida. Y no sé por qué seguro, se llama seguro de vida, porque precisamente el seguro de vida te lo pagan, pero cuando te mueres o cuando tienes un accidente. Entonces, esa nos los venden como seguro de vida, como si eso nos asegurara vivir más, pero realmente nos damos cuenta que es un nombre que juega con nuestra psicología, con nuestra mente, y uno cree, ay, no, pues yo tengo un seguro, ¿verdad? De vida, tengo seguro de gastos médicos, entonces, pues uno se siente protegido. Pero ¿para qué me sirve un seguro de gastos médicos si alguien me da un balazo en la cabeza? No me sirve de nada. Es un dinero pues tirado a la basura. Igual con un seguro de vida, la única diferencia es que a lo mejor, si es que lo llegan a pagar, pues se lo van a dar a mi familia, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, si es que se lo llegan a dar, porque ponen como 300,000 pretextos para no pagarlo y uno más, ¿sí? Porque pues obviamente es un negocio. Entonces, compramos, las personas trabajamos, o la mayoría trabaja toda la vida buscando la famosa jubilación o pensión, pero en búsqueda de seguridad. ¿Y cuántas personas he escuchado que dicen, ya me voy a jubilar y ya me voy a jubilar? Y sí, algunas sí se llegan a jubilar, pero cuando uno ve sus vidas, sin criticar, ¿verdad? Sin desplumar, pero cuando uno ve sus vidas ya jubiladas, porque uno cuando dice, me voy a jubilar, uno piensa que ya voy a ser libre, como que ya voy a ser feliz, como que ya no voy a ya no voy a vivir bajo presión, bajo el estrés, ya no voy a ver a ese jefe que es un tirano, ¿verdad? Que parece un capataz. Y bueno, se jubila la persona y ¿qué pasa? Pues no hay felicidad, no hay seguridad, no hay de que me libere del estrés, no hay de que ya estoy tranquilo, no existe. Porque el problema no era el trabajo, sino el problema está internamente, es psicológico. Ujú. Pero por esa búsqueda de seguridad la gente trabaja 40 o 50 años, ahora ya tienen que trabajar más o menos esa cantidad de años para poder pensionarse, ¿verdad? Antes era 25, ahora ya aumentó como al doble. Entonces, y esas personas pensionadas, pues realmente ni siquiera disfrutan muchos de ellas su dinero, ni siquiera tienen un espacio, ni siquiera pueden pasear o decir pues no, siguen esclavizados. Antes estaban esclavizados al trabajo, ahora se esclavizan a la familia, a los hijos, a los nietos, y de todas maneras se nos va la vida y nunca se disfruta nada. ¿Y todo por qué? Por el miedo, porque estamos acostumbrados a estar esclavizados a algo. Y repito, suelto las cadenas del trabajo, ahora me esclavizo a la familia, a los nietos o a los hijos. Ujú. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir en libertad. No estamos acostumbrados a tener las riendas o a tomar las riendas de nuestra propia vida. Entonces, de todas maneras, de una forma u otra, pero nos esclavizamos. Ujú. Entonces, eso es en cuanto al dinero. Eh, pero dice, por ejemplo, el niño asustado corre en busca de su madre porque junto a ella se cree seguro. Y bueno, pues sí, pero es un niño, ¿no? Ujú. Se entiende también, pero lo está poniendo de ejemplo de que cómo buscamos seguridad. Está pues demostrado que el miedo y la búsqueda de seguridad se encuentran siempre íntimamente asociados. El hombre que teme verse asaltado por bandidos busca seguridad en su pistola. ¿Cuántas personas en la calle hoy en día traen algún tipo de arma? De cualquiera, ¿no?
navaja, cuchillo, pistola. Ujú. ¿Por qué? Por miedo. Y ellos piensan que por seguridad, pero el hecho de que tú traigas un arma, estás como atrayendo por ley de atracción el que tú la tengas que usar, porque si traes un arma es porque la vas a usar, ¿sí? Entonces, pues mucha gente, o sea, realmente el país en general, cualquier lado por donde uno camine, perdón, es peligroso. Y no todas las personas traen pistola, pero los que tienen más miedo son los que se arman. Ujú. Y para nosotros, para el mundo del yo, pareciera que el que trae un arma, pues porque es muy valiente, pero es todo lo contrario. Ujú. Dice, el país que teme verse atacado por otro país comprará cañones, aviones, buques de guerra y armará ejércitos y se pondrá en pie de guerra. Y bueno, eso lo estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Con esto que está latente de Rusia y toda esa situación. ¿Y qué está detrás? ¿Por qué armarse tanto? Por búsqueda de seguridad, pero detrás de eso está el miedo de que como a través de la historia ha habido invasiones y pues nadie quiere ser dominado o gobernado, pero es algo irónico porque al final estamos dominados todos por el yo, o todas esas personas que se creen no ser dominadas o no quieren ser dominadas por otro país o por otro régimen, etcétera, o por otro partido político algunos, pues, pues al final están dominados por sus propios demonios, ¿no? Pero, pero veamos la inconsciencia y como dice el maestro Samael en algún otro texto o conferencia de que si la humanidad tuviera solo el 10% de conciencia, que solo el 10, no existirían las guerras. Ujú. Entonces, China presume, bueno, no voy a decir nombres mejor porque los subo a la red. Este, tal país presume sus nuevos submarinos que lanzan misiles que son indetectables y que viajan a una velocidad que no, y empiezan a alardear de su armamento. Y luego viene el otro y dice, pues yo también tengo esto y tengo tantos soldados, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente vemos cómo el miedo tiene dominado al mundo en todos los sentidos. Dice, muchos sujetos que no saben trabajar aterrorizados ante la miseria buscan seguridad en el delito y se vuelven ladrones, asaltantes, etcétera. Quizás en otro momento, o si no leemos este texto, no hubiéramos caído en de que eh, pues esas personas que se dedican a este tipo de crímenes eh, o de actos vandálicos que tienen miedo, ¿verdad? Uno no creería que tienen miedo, pero pues aquí nos los está indicando el libro. Muchas mujeres faltas de inteligencia, asustadas ante la posibilidad de la miseria, se convierten en prostitutas. El hombre celoso teme perder a su mujer y busca seguridad también en un arma. Mata y después es claro que va a parar a la cárcel. La mujer celosa mata a su rival o a su marido y así se convierte en asesina. Y bueno, eso lo vemos hoy casi a diario. Un asesino de esos de tipo pasional, por lo menos uno en el mundo a diario hay. Por decir poco uno, pero de seguro son más. Ella teme perder a su marido y queriendo asegurárselo mata a la otra o se resuelve a asesinar pues a ambos, ¿verdad? Como dicen, si no vas a ser mía o mío, no serás de nadie, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde está el miedo? Que ahí vemos en este caso el miedo del apego, que comentábamos en un inicio que los celos pues es miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el yo posesivo, que lo voy a perder. ¿A perder a quién? Si no, nadie nos pertenece. Nadie, absolutamente nadie, ni nuestros hijos nos pertenecen. Como bien sabemos, son prestados. Ujú. Entonces, dice el casero miedoso de que la gente no le pague el alquiler de la casa, exige contratos, fiadores, depósitos. Y esto, bueno, lo vivimos nosotros muy de cerca con esto de las rentas. Piden depósitos, a veces doble depósito, piden
pues sí, le llaman sí, como aval, sí, y otros nombres que le dan ahorita no me acuerdo, pero entonces, como dice aquí, y si una viuda pobre y llena de hijos no puede llenar tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de una ciudad hacen lo mismo, al fin la infeliz tendrá que irse a dormir con sus hijos a la calle o en los parques de la ciudad. Ok. Y pues como ya todos nos tenemos miedo, ahora lo vivimos de cerca con el COVID. Todos, como si todos fueran nuestros enemigos, ¿verdad? Porque todos, podíamos contagiarnos unos a los otros, entonces era un miedo terrible. Y por eso el uso de las mascarillas, de las caretas, doble cubrebocas. Y yo decía, bueno, hay mucha gente que yo he visto que sale de los baños públicos y no se lava las manos y así se van a comer y así andan todo su día. Y ahora, de una forma tan temerosa, ¿verdad? A todo le ponen gel, al dinero, a todo le ponían, lo desinfectaban según, ¿no? Pues realmente, pues todo por el miedo, ¿verdad? Pero cómo nos manipulan a través del miedo y nos engañan y generan miedo y pues uno obedece, ¿verdad? Todas las guerras tienen su origen en el miedo. Las gestapos, las torturas, los campos de concentración, las Siberias, las espantosas cárceles, destierros, trabajos forzados, fusilamientos, etcétera, tienen origen en el miedo. Ujú. Las naciones atacan a otras naciones por miedo. Buscan seguridad, pues, en la violencia, creen que matando, invadiendo, etcétera, podrán hacerse seguras, fuertes y poderosas. Ujú. Los padres, por miedo de perder a los hijos, de que se vayan, ¿verdad? El apego, la posesión de los hijos, por, por el miedo de que no se vayan, ahí están los padres corriéndole a la hija, todos los pretendientes. Ninguno se merece a mi hija, ¿no? Tendría que venir el príncipe de Inglaterra para que se pueda casar. Y si es el varón, lo mismo, le corren a todas las novias, la mamá por ese miedo de que su hijo se vaya y la deje solas en caso de que sea madre soltera, hace hasta lo imposible, inventa cosas con tal de que su hijo pues no la deje, ¿verdad? Y no se quede sola. Y todo eso son decisiones basadas en el miedo. Ven, papi, ven. Y es muy contradictorio porque se supone que los padres queremos la felicidad para los hijos, pero pues la verdad es que es raro el papá que deja que su hijo decida en la vida y que tome las riendas de su vida, que se haga cargo de su vida, ¿sí? Con toda libertad. Siempre somos como muy entrometidos en muchas formas. Las naciones atacan a otras naciones por miedo. Ujú. Buscan seguridad en la violencia, creen que matando, invadiendo, etcétera, podrán hacerse fuertes, seguras, fuertes y poderosas. En las oficinas de policía secreta, contraespionaje, etcétera, tanto en el este como en el oeste, se tortura a los espías, se teme de ellos. Quieren hacerles confesar con el propósito de hallar seguridad para el Estado. Dice, en otros tiempos había sinceridad entre las gentes, hoy el miedo y la búsqueda de seguridad han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad. Aunque alguien nos diga la verdad es que no le creemos, ¿sí? Ya no confiamos ni en nosotros mismos. El amigo desconfía del amigo, teme que éste le robe, le estafe, etcétera. Y hasta hay máximas estúpidas y perversas como esta, nunca deis la espalda a tu mejor amigo. Los hitlerianos decían que esta máxima era de oro. Ujú. Castro Ruz en Cuba ha fusilado a millares por el miedo de que lo acaben. Castro busca seguridad fusilando. Cree que así puede encontrar seguridad.
Entonces nadie se podía rebelar o contradecir lo que él dijera o contra su régimen porque, pues bueno, ya sabíamos lo que le pasaba, ¿verdad? Todas las amarguras de este mundo tienen su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a los alumnos y alumnas la virtud del valor. Es lamentable que a los niños y niñas se les llene de temor desde su mismo hogar. Y esto ya lo hemos comentado en algún otro momento. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Los educamos a base de amenaza, de chantaje, como dice aquí más adelante, que también pues aquí lo dice, que se les amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos. Si no haces lo que yo digo, te voy a golpear, ¿sí? Y cada vez te va a ir peor. Ujú. Entonces, amenazas, golpes, miedo. Ujú. Es costumbre de padres de familia y maestros atemorizar al niño y al joven con el propósito de que estudie. En este caso, de disciplinar, lo que es el otro tema que va ligado a la búsqueda de seguridad. En la práctica nos habla también de la disciplina, de que cómo obligamos o forzamos, la sociedad nos obliga, los padres, los maestros, a cumplir con reglas y normas que ni siquiera este, están basadas en la ética de la conciencia, sino en una moral, ¿sí? Como la moral que vemos ahora con estos ideologías de género y estas tonterías que dicen que el niño puede ir a la escuela con el cabello pintado del color que quiera porque eso no afecta a su aprendizaje. Y no, no es que afecte, pero sí debe de haber un respeto hacia el lugar. Entonces, son ideologías y son formas de pensar que están basadas en la moral y no en la ética de la conciencia. Por lo común se les dice a niños y jóvenes que si no estudian tendrán que pedir limosna, vagar hambrientos por las calles. Esto lo hacemos todos los padres. ¿Qué padre no le ha dicho a su hijo que si no estudia se va a morir de hambre, verdad? Y ejercer trabajos muy humildes como limpiar calzado, cargar fardos, vender periódicos, trabajar en el arado, etcétera, como si el trabajo fuese un delito. Y bueno, esto también lo hemos comentado, no todas las personas nacieron para estudiar una carrera, claro que no. Sí, entonces, pues bien pueden estudiar, aprender un oficio y salir adelante, ¿verdad? Pero nosotros los obligamos pues a hacer cosas en contra de su voluntad. Y como ya hemos dicho, y aquí lo repetimos, les amargamos la existencia a nuestros pobres hijos que según nosotros tanto amamos, pero no es así. En el fondo, tras todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo y búsqueda de seguridad para el hijo. Lo grave de todo esto que estamos diciendo es que el niño y el joven se acomplejan, se llenan de temor y más tarde en la vida práctica son sujetos llenos de miedo. Y sí, ya están llenos de intelectualismo, de conceptos de la escuela, pero cuando salen a la vida no saben qué hacer con todo ese conocimiento, no saben cómo aplicarlo y pues por eso vemos tanto taxista, ¿no? Como se dice comúnmente, ahí andan de taxistas. Pues sí, porque tienen miedo y lo más, entre comillas, a lo mejor lo más fácil es manejar un vehículo. No se necesita estudiar para manejar un vehículo. Los padres de familia y maestros que tienen el mal gusto de asustar a los niños y niñas, a los jóvenes y señoritas en forma inconsciente, los están encaminando por el camino del delito, pues como ya dijimos, todo delito tiene su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Hoy en día el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido el planeta Tierra en un espantoso infierno. Todo el mundo teme, todo el mundo quiere seguridades. Ujú. Entonces nos venden seguridades en las noticias, en la tele, en los periódicos, en los mensajes, ¿verdad? De la política. Nos venden aparentemente seguridad, pero todo lo que nos venden es a través del miedo. Ujú. Dice aquí que esto es terrible porque esto lo vivimos muy de cerca. Aquí lo dice el maestro, pero nosotros pasamos por esto.
En otros tiempos se podía viajar libremente, ahora las fronteras están llenas de guardias armados. Se exigen pasaportes y certificados de toda especie para tener derecho a pasar de un país y a otro. Entonces, certificados como el de la vacuna que ahora piden, ¿verdad? Para ir a otro país. Y por un lado, en algunos lugares se supone que ya no es obligatorio, por ejemplo, el uso de cubrebocas, pero aún así la gente, como sigue con miedo, lo sigue usando. Ujú. Entonces, esto es terrible porque dice, todo esto es el resultado del miedo y búsqueda de seguridad. Se teme al que viaja, se teme al que llega y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie. O sea que ¿cuántos terroristas aquí en este punto no viajan de un lugar a otro y cumplen con los requisitos? Pero ¿quién dice que esa persona, por ejemplo, pues que es un terrorista y que va a cometer algún crimen grande en algún lugar, ¿verdad? Que va a detonar una bomba, por ejemplo, porque la persona pasó por la aduana y cumplió con todos los requisitos que se le pidieron. Pero eso no asegura que esa persona no vaya a cometer un crimen o un delito al lugar donde está llegando. Entonces, veamos que realmente el miedo es muy peligroso. Dice, los maestros, sigue diciendo, porque pues los maestros son los que educan, ¿verdad? Y maestros de escuela, colegios, universidades deben comprender el horror de todo esto y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones, enseñándoles el camino del valor auténtico. Es urgente enseñarle a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie, porque entonces nos decía la práctica que todo lo que no esté apoyado en el ser está impregnado de miedo. Ujú. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo y obviamente en su propio ser, porque todos tenemos las mismas capacidades, nada más que no todas las personas las desarrollamos, que es diferente. El miedo y la búsqueda de seguridad son terribles debilidades que convirtieron la vida en un espantoso infierno con mayúscula. Por doquier abundan los cobardes, los miedosos, los débiles que andan siempre en busca de seguridad. Se teme a la vida y se teme a la muerte. Se teme al que dirán, al dice que se dice, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, muebles, el carro y un largo etcétera, ¿verdad? A todo se teme. Abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo cobarde. Todos presumen de fuertes, valerosos, etcétera. Ujú. Y aquí está algo que quiero retomar porque ya lo he comentado, pero le tememos a la muerte, pero no nos demos cuenta que realmente lo que le tememos es a la vida. Y como he dicho en otro momento, según nosotros le tememos a la muerte, o los seres humanos no queremos morir, pero ya he dicho en otro momento, todos los días hacemos algo que nos lleva inevitablemente a la muerte. Y es muy sencillo, la mala alimentación, el sedentarismo, los malos hábitos en general. Ujú. Entonces, es contradictorio el ser humano porque dice que no se quiere morir, sin embargo, fuma, toma, maneja alcoholizado, se droga, y pues una persona así, con más ímpetu se acerca a la muerte. Ujú. Dice, en todas las clases sociales existen millares y millones de intereses que se teme perder y por ello todo el mundo busca seguridades que a fuerza de hacerse cada vez más y más complejas, hacen de hecho la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, amarga, cruel y despiadada. Y fíjense, estamos hablando de estos temas ahora, todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etcétera, tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad.
Entonces, esto lo hemos estado estudiando y reflexionando estos últimos días. Y miren, aquí no lo volvemos a encontrar. El miedo. Para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio, se propagan calumnias, chismografías, se asesina, se paga para que se asesine en secreto, etcétera. Los poderosos de la tierra se dan hasta el lujo de tener asesinos a sueldo y muy bien pagados con el propósito asqueante de eliminar a todo aquel que amenace eclipsarles. Ellos aman el poder por el poder mismo y se lo aseguran a base de dinero y mucha sangre. Y bueno, esto lo vemos todos los días de nuestra vida. Los periódicos constantemente están dando noticias de muchos casos de suicidio. Muchos creen que el que se suicida es valeroso, pero realmente quien se suicida es un cobarde que le tiene miedo a la vida y que busca seguridad en los brazos descarnados de la muerte. Algunos héroes de guerra fueron conocidos como personas débiles y cobardes, mas cuando se vieron cara a cara con la muerte, su terror fue espantoso, que se tornaron en terribles fieras buscando seguridad para su vida, haciendo un esfuerzo supremo contra la muerte. Entonces se les declaró héroes. El miedo suele confundirse con el valor. Quien se suicida parece muy valeroso, quien carga pistola parece muy valeroso, mas en realidad los suicidas y los pistoleros son muy cobardes. Quien no le tiene miedo a la vida no se suicida. Quien no le tiene miedo a nadie no carga pistola al cinto. Es urgente que los maestros y maestras de escuela le enseñen al ciudadano en forma clara y precisa lo que es valor de verdad y lo que es miedo. El miedo y la búsqueda de seguridad han convertido el mundo, repite, en un espantoso infierno. Entonces, pues aquí lo dice todo. El mundo está impregnado de miedo hasta los huesos, pero pues tenemos que ver, que encontrar en nosotros cuáles son nuestros miedos. Eh, Tenemos miedo a perder el trabajo, como si no existiera otro. Pues hay muchos trabajos. Tenemos miedo a dejar a la familia, a salirnos de nuestra tierra natal, como si el quedarnos en nuestra tierra natal nos asegurara el éxito o el triunfo en la vida. A veces hay personas que salen de su lugar de nacimiento y les va muy bien, pero pues tienen que tener mucho valor también para hacerlo. Ujú.